Listo. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Me presento, yo hago parte de la coordinación de empleabilidad. El día de hoy vamos con una charla de emociones al mando, inteligencia emocional en el mundo laboral. Y para esta charla nos acompaña María Claudia López. Ella es psicóloga de corazón con una especialización en Derecho Humano y un máster en Dirección de Recursos Humanos. Además, certificada como gestora de felicidad en las organizaciones y con una formación integral en procesos pedagógicos de emprendimiento e innovación. María Claudia, buena tarde y pues te dejo para realizar la charla. Bueno, muchas gracias, Angélica, y a todo el equipo de la Universidad del Rosario. Es para nosotros desde el equipo Consentido estar ustedes compartiéndoles información de valor y bienvenidas las personas que están por aquí conectadas con una intención de reafirmar, aprender, digamos como que reestructurar también un poco qué es esto de nuestras emociones, cómo las ponemos al mando, cómo las ponemos a favor para el tema del mundo laboral. Solamente vamos a tocar temas en la búsqueda activa de empleo, sino también un poco cuando ya estamos dentro de las compañías, cómo manejamos nuestras emociones. Así que bienvenidos a este espacio y bueno, aquí quiero que reflexionemos y pensemos cuál fue esa última emoción y esa última sensación que sintieron en sus procesos laborales, en sus espacios de entrevistas, de conversaciones con sus líderes, más, porque vamos a empezar a sumergirnos. Para las personas que están aquí llegando y completando un poco la información de lo que Angélica nos comparte, yo soy psicóloga nuevamente y soy una de las fundadoras de Consentido, también soy docente universitaria, también soy mentora de empleabilidad y emprendimiento. Así que nos encanta apoyar estos procesos dentro de las instituciones de educación superior. Muchas gracias y bienvenidos entonces a todos. Empezamos. Quiero que interactuemos con esta pregunta. ¿Cómo te sentiste en tu último día de trabajo? Quiero que reflexiones. ¿Cuál fue esa emoción con la que cerraste ese proceso? Independientemente, bueno, aquí si alguno nunca ha trabajado, por favor me alza la manito y lo hacemos desde otro escenario. Pero creería que de pronto todas las personas que están aquí conectadas han trabajado. Entonces, si ya no estás en ese empleo, ya saliste por cualquier razón, motivo o circunstancia, ¿con qué emoción te quedaste ese último día? Si tú estás cerrando tu jornada laboral justo sobre las 5:30, 6 de la tarde y ya vas camino a tu casa, ¿con qué emoción cerraste este último día laboral? O si en este momento estás en tu trabajo, ¿cómo te estás sintiendo? Quiero que me escriban, por favor, palabras muy puntuales. Puede ser una palabra, dos palabras. ¿Cómo te sentiste? Aquí es válido que ustedes me digan, ansioso, agotado, frustrado, presionado, con melancolía, con tristeza. Algo debió haber pasado. No les voy a preguntar por qué, sino quiero que lo reflexionen y por favor lo escriban en el chat. Todos, por favor, escríbanme cómo se sintieron en su último día de trabajo. ¿Mm? ¿Y qué nos dice esto? Ya lo vamos a entender un poquito. Así que los invito a que por favor escriban cuál fue esa emoción, cómo se sintieron en su último día de trabajo. Mientras ustedes van escribiendo, quiero decirles que las emociones son datos. Hacer esto también, las emociones son datos y comunican, transmiten un mensaje. Entonces, eh, quiero también que se lleven esto y no hay emociones malas ni buenas, simplemente hay emociones. Y el tip o el secreto está en cómo nosotros las gestionamos, cómo nosotros les ponemos un nombre, las identificamos, las logramos procesar y logramos avanzar. Bien, así que no está mal sentir miedo, no está mal sentir frustración, no está mal sentirse derrotado, nada de eso. Que la idea es que vamos a aprender de ellas y existen por algo y para algo. Bueno, por aquí Mariana nos dice frustrada, decepcionada, pero también satisfecha en cierto punto. O sea, hay como un mix de emociones y eso está muy valioso, Mariana, porque nosotros fluctuamos en emociones en el día, en la semana.
si llegamos a unas conclusiones, cómo cerramos el mes. Pasé por todas estas emociones, sí, es completamente natural. Laura nos dice que satisfecha, Diana nos dice que frustrada, triste, desvalorada en cierto punto, con paz. También ahí hay un punto de equilibrio y también hay un importante que tienes un anclaje y tienes donde, de alguna manera, redireccionar para levantarse uno, estar en calma, respirar. Y bueno, ya ahorita vamos a hablar un poco sobre eso que les puede dar a ustedes paz y los puede orientar en su proceso porque es como un GPS interno que nos va a permitir seguir una ruta y seguir un mapa. Sentí que hoy fluyó mejor que todo, así que tranquilo. Bueno, muy bien. Por ejemplo, Mateo dice que ahorita termina tranquilo o que en ese momento terminó tranquilo. Pero, suponiendo, Mateo, que esto estás diciéndolo muy reciente ahora, aún el día no se ha terminado. ¿Y qué puede pasar en estas 5 horas que te quedan para irte a la cama? No lo sé. Puede que esa emoción transite y cambie y sea distinta. Y eso no está mal. ¿Bien? Bueno, decepcionada, cuestionarse, entregar tanto sin recibir un gracias. Aquí hay algo muy interesante en el mundo laboral. Nosotros necesitamos tener algo que se llama reconocimiento. Y ese reconocimiento no necesariamente es salario, tangible, dinero. El reconocimiento también puede ser parte del salario emocional. Y con eso nosotros en las áreas de gestión humana trabajamos bastante. Un gracias, un felicitaciones, de verdad que es reconfortante y así sea una palmadita en la espalda, ayuda mucho en los procesos de feedback, de comunicación y de alcanzar resultados dentro de las compañías. Como si me robaran la energía y no has podido recuperarla como antes, sí. Eso también es completamente natural, permitido. Todos hemos pasado por eso. Y quiero que ustedes reflexionen porque seguramente en otro momento de mi vida yo también he estado como Diana, como Sebastián, ¿sí? Cada día es una montaña rusa de emociones. Así es, porque somos seres humanos. Consigue también hasta cierto punto mostrarse fuerte de la situación, pero internamente estar llevando un calvario, así por decirlo. Sí, así como decían las abuelitas, la procesión se lleva por dentro, pero hay que tener mucho cuidado con eso porque hay una línea muy delgada. ¿Hasta qué punto tú te vas guardando todo y te vas intoxicando de algo que se llama cortisol? Y eso tampoco es sano. Y eso tampoco es positivo para tu salud física, mental y emocional. Tenemos que aprender a trabajar en ello. Bien. Bueno, entonces, interesante. Muchísimas gracias por esos comentarios y esas reflexiones y todos, sin excepción, hemos estado bajo el mando de alguna emoción. No la quiero llamar positiva o negativa porque nuevamente no quiero decirles que hay emociones positivas y emociones negativas o buenas y malas. Simplemente hemos estado transitando en alguna emoción en algún momento de su vida y en este caso que lo estamos relacionando con el mundo laboral. Entonces, esto pues nos parece caótico, nos agobia si nos sentimos productivos, si no nos sentimos productivos o a veces sentimos que hacemos tantas cosas que al final no llegamos a ningún resultado. O cuando procrastinamos o cuando precastinamos, por ejemplo, cuando uno procrastina es cuando uno eh, va corriendo y va corriendo la fecha de algo, ¿cierto? Eso se llama procrastinar, que esto no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer después. Y recuerden que todas las decisiones que tú tomas, están bajo una emoción. Todo está absolutamente conectado. Cuando yo estoy dictando formaciones de toma de decisiones, resolución de problemas, tengo que hablar de las emociones porque están bajo una emoción en ese momento. Así que ese momento que tú tienes de decir, mañana envío la hoja de vida, mañana le escribo a esa persona para tomarme un café, mañana y pasado mañana, y vas corriendo, ese proceso se llama procrastinar. ¿Y cuándo se llama precrastinar? Es cuando igual tomas una emoción tomas una decisión bajo una emoción y hay una acción, pero esa acción no lleva tampoco a ningún resultado. Porque
no la estás moviendo, pero lo estás haciendo y lo estás haciendo en piloto automático, sin ningún foco, sin ningún objetivo, y al final el resultado no es positivo, no está siendo efectivo y no te estás reuniendo con la persona que tienes que reunirte para alcanzar ese puesto que quieres. O no estás enviando la hoja de vida al lugar donde realmente encaja con tu perfil, ¿ves? Entonces, al final siempre va a haber un resultado, pero hay que buscar la eficiencia, la efectividad y la eficacia con los mejores recursos. No solo es hacerlo bien. ¿Listo? Bueno, así que muchas gracias nuevamente. No se sientan mal por sentir alguna emoción, por estar ansiosos, por estar motivados, desmotivados. Piensen que nosotros tenemos en nuestro cerebro como una brújula y esa brújula y ese GPS se llama inteligencia emocional. Que cuando me salgo del camino, de la ruta, tengo que recalcular y nuevamente continuar para enfocarme y poder tomar las mejores decisiones y llegar a eso. No me gusta tanto la palabra éxito, pero llamémoslo así, a ese éxito profesional. Y eso que estamos buscando cada uno de ustedes. Bien, bueno, entonces continuamos con nuestro espacio. Aquí quiero contarles algo para dejar claridad entre lo que significa la inteligencia emocional, pero también un poco esa distinción, porque ya vamos a hacer un zoom en la inteligencia emocional, pero en el coeficiente intelectual, en el IQ, ¿cierto? Entonces, por un lado, tenemos esa parte lógica de procesos mentales, de la capacidad que tú tienes para razonar, para analizar, para retener información y todos los conocimientos técnicos que cada uno de ustedes tiene. Seguramente aquí hay personas conectadas de diferentes profesiones, formaciones académicas en el ámbito del derecho, en el ámbito de la educación, en el ámbito de las finanzas, la contaduría pública, seguramente de las ciencias humanas, y cada uno de ustedes tiene a lo largo de su vida ha tejido, y a mí que me apasiona el mundo académico, un repertorio cognitivo de muchos conceptos, muchas definiciones y la capacidad que tú tienes para hacer un análisis de una información y sacar algún cálculo. Todo eso es tu coeficiente intelectual. ¿Que hay personas que lo tienen más elevado? Sí. Ahí ustedes conocen que hay personas que son sobresalientes y que a cortas edades ya son de alguna manera diagnosticados como personas que tienen y les llaman superdotados y tienen esto sumamente elevado fuera del promedio. Sí, esos son casos aislados pero hace referencia a esto. Bien. Ahora, el hecho de que tú tengas esto y hayas nacido con ese don o esa varita mágica donde tienes un coeficiente intelectual elevadísimo y que casi que en la vida vas a ser bueno para muchas cosas, son pocos las personas que están allí. Pero ni siquiera esto te garantiza que también tú tengas este otro lado desarrollado y nazcas con esto. La inteligencia emocional depende de una construcción que va surgiendo a lo largo de tu vida. Si bien nosotros heredamos el carácter, heredamos varias cosas que están en nuestro ADN desde el momento que nacemos, como dicen las abuelitas, el bebé es que es igualito al papá, es que mire ese temperamento, es que seguramente hay muchas cosas allí que están en ese chip, pero a lo largo de tu vida tú vas tejiendo otras herramientas y vas definiendo lo que se llama tu personalidad por las vivencias que tienes. Si bien nosotros no escogemos la familia donde nacimos, no escogimos el estrato socioeconómico, pero cuando tú llegas a una edad, acá en Colombia, y en la mayoría de países latinoamericanos, 18 años, que es considerado cuando tu cerebro ya ha llegado a cierto nivel de maduración, tú ya decides qué hacer con tu vida. Entonces ya no te puedes estar a mirar hacia atrás, es que esto, es que lo otro, porque ya tú tienes una capacidad emocional y racional para poder gestionarte y poder además gestionar a otros, porque eso es lo interesante de la inteligencia emocional, que ya lo vamos a hablar, y es que no solamente es la capacidad que cada uno de ustedes tiene, Sebastián, Mateo, para gestionarse sus propias emociones, de alguna manera controlarte, no ser impulsivo,
No botar la toalla. Yo tengo una amiga que dice, la toalla solamente se tira en la playa. Entonces, ¿qué es lo que hace que yo sea sostenible, resiliente? La inteligencia emocional. Bien, y esto no es que tú nazcas con esto. Y esto no es que tú ya eres aprendido, que por personalidad y demás otras características, algunas personas lo pueden trabajar de una manera distinta, ¿cierto? Pueden haber mayores compatibilidades y también por la historia de vida. Pero aquí es importante que nosotros reflexionemos que esto es lo que a ustedes los va a mantener. ¿Listo? Entonces, por este lado, cuando yo hablo de la inteligencia emocional, a mí esas habilidades con las que te relacionas tú mismo, pero además puedes interactuar y manejar eso que llamamos estrés. ¿Ustedes sabían que hay estrés positivo? Ustedes van a decir, ¿cómo así? Hay el estrés negativo que nos intoxica, nos llena de cortisol, nos hace que nos enfermemos, nos hace que nos den una serie de cosas y que lo que la mente calla, el cuerpo te lo va a hablar, sí, pero también hay un estrés positivo. Y ustedes dirán, ¿cuál es el estrés positivo? Quiero que piensen en un cirujano. Un cirujano que está haciendo una operación de corazón abierto, no sé cuánto dura, 10 horas, no sé, depende de la gravedad o la magnitud y lo delicada que pueda ser, o un trasplante de corazón. Hablemos de 10 horas en una sala de cirugía. ¿Será que ese cirujano no tiene estrés? Claro que tiene estrés, pero ese es el estrés positivo que te impulsa con una pasión a llevarte a un resultado. ¿Será que un controlador aéreo, que es el cargo más estresante del planeta, científicamente comprobado, será que no está estresado? Seguramente sí. Pero yo salgo de la cirugía, salgo de mi turno de ser controlador aéreo y tengo que volver, soltar, recargarme y continuar. Y no me estoy enfermando porque estoy completamente enfocado y tengo claro mi rol, qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo. Seguramente yo no estoy en una sala de cirugía simplemente teniendo un rol aquí que tenemos varias personas espero que hayan del ámbito de medicina, haciéndolo porque me toca. Y mi cargo, ¿cuál es la misión de mi cargo? Operar. No, salvar vidas, obviamente. ¿Ven? Entonces hay un propósito superior que me impulsa a algo. Y eso está afincado en las emociones. Ahora, quiero que piensen aquí, y es que hablando en el ámbito laboral, cuando estamos en los procesos de selección y me están haciendo entrevistas para un proyecto, me voy a presentar con alguien porque quiero ser visible, ¿verdad? Piensa que este IQ, que son todos esos criterios, esos mínimos que tenemos en las hojas de vida, que tenga experiencia en esto, que conozca esto, que maneje estos software, que además esté certificado en esto, chuleado, 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 a ti te contratan por esto, por el IQ. Pero lo que te hace sostenible es esto, la inteligencia emocional. Eso es lo que te hace sostenible. Consigues la entrevista, pero el IQ hace que tú consigas el ascenso. Bien, en el mundo del emprendimiento pasa algo similar. Hace que llegue a mi cliente, pero seguramente la inteligencia emocional hace que yo cierre el negocio. Bien, entonces, esto es supremamente valioso, que uno es más importante que el otro. Los dos son importantes. Los dos son importantes. Entonces, aquí que queda en el radar. Bueno, explicarles un poco más profundo sobre este concepto que es la capacidad que nosotros tenemos para reconocernos y entender nuestras propias emociones, porque no solamente es que lo reconozcas y te quedes que en este momento estás frustrado. Ok, estoy frustrado, pero si no estoy entendiendo qué es frustración y tengo la frustración para mí es otra cosa. Yo tengo que entender, estoy frustrado, pero además, ¿qué es la frustración? Y luego, ¿qué voy a hacer con la frustración? Porque también usan la frase de cajón, estoy deprimido, estoy deprimido. Y a veces ni siquiera es una depresión.
simplemente estás en un estado de tristeza. Pero yo ya digo, frase de cajón, estoy deprimido. Uno, no sé reconocer. Dos, no lo entiendo. Y tres, por ende, ¿cómo voy a gestionar? Y cuatro, ¿cómo va a ser ese resultado? Y cinco, ¿cómo va a ver en la vida? Entonces, recuerden que todo comienza en nuestra mente, en nuestros pensamientos, que se traducen en comportamientos, en comunicación, en hábitos y finalmente en tu destino. Entonces, vayan siempre a la raíz y trabajemos en esto, de adentro hacia afuera. Ahora, si yo muy bien conmigo mismo y me gestiono y me conozco, pero si me cuesta las relaciones con los demás, entender a los demás, ¿cómo voy a poder liderar un equipo? Y yo me sueño el cargo y quiero ser CEO y quiero ser gerente y además quiero tener esto y tener mi ego profesional y el reconocimiento, o sea, chévere, pero que eso llegue como una consecuencia y no que ese sea el fin, porque tienes que trabajar primero en ti para que trabajes en tu coherencia entre lo que piensas, sientes y haces además. ¿Cómo puedo influir entonces esto en las emociones de los demás? ¿Cómo estoy gestionando las emociones con los demás? Ahora, quiero que se lleven esto supremamente claro y no es ser sensible, no nos vayamos a los extremos. Entonces, soy hipersensible y entonces manifiesto todo y todo. No, pero tampoco se trata de que reprimas tus sentimientos, tus emociones. Nuevamente, es la capacidad que tienes para entenderlas y para entenderlas de los demás, para que tú con tu pensamiento puedes guiar a otras personas. Ahora, no se asusten, esto es un músculo que se entrena, no es un don. Bien. Bueno, muchas gracias a los que están por aquí llegando. Los invito que escriban en el chat sus comentarios, preguntas y demás, porque además ustedes pueden leer e interactuar. Y bueno, Sebastián nos dice que el salario emocional sirve cuando el salario financiero está bien, de lo contrario, solo busca compensar el salario financiero. Mira, en el mundo corporativo, yo siempre lo he dicho que tenemos que tener balanceadas tres cosas. Número uno, salario. Número dos, el ambiente, clima Claro, laboral. sí. Hablemos de la cultura y el clima. Dentro de eso está tu líder, porque ahí están los patrones de liderazgo y demás. Y tercero, la capacidad de crecer y desarrollarte dentro de la organización. Si alguno de esos tres elementos no está compensado bien y la mesa está coja, pues una mesa de tres, hablemoslo así, tú no vas a sentirte satisfecho. Ahora, en el mundo, el 70% de las personas en el planeta no son felices en su trabajo por múltiples razones, porque además es complejo balancear todo. Tengo un buen líder, el clima, la cultura, mis compañeros, el bienestar, la ergonomía. Además, tengo un buen salario equitativo internamente porque hay equidad interna, porque yo gano lo mismo que mis compañeros y no hay esa rivalidad. Se llama equidad interna. Pero si no hay competitividad externa, ¿de qué sirve cuando yo me enfrento a un mercado laboral y me dé cuenta, wow, o hable con alguien, wow, es que yo aquí estoy ganando muy mal? Puedo estar muy bien con mi jefe, puedo tener los mejores compañeros, el mejor clima, etc. Pero es que mire que ya están pagando más. Entonces, yo voy a dar el salto. Entonces tenemos que balancear eso. Y el tema de el ambiente, lo que les hablaba, pero también el desarrollo profesional. Porque si no puedo crecer y yo quiero dar la milla de más, no me siento retado, desafiado, pues seguramente va a llegar un momento donde ya va a ser imposible ser sostenible en una compañía, ¿cierto? Bueno, bien. Así que esto un poco sobre inteligencia emocional, cómo se entrena ese músculo de inteligencia emocional. Ya vamos a hablar un poquito sobre ello porque es que esto es un tema que da para un curso entero. Bueno, muy bien. Entonces, cuatro pilares. Estos son los cuatro pilares del señor Daniel Goleman. Él es el padre de la inteligencia emocional para que quienes quieran explorar de él. Tiene dos libros bestseller que los pueden consultar, que son Inteligencia Emocional
Y entonces él habla de unos pilares. Vamos a hablar de estos que están aplicados aquí al trabajo, donde está como la alineación con el mundo laboral. Número uno, la autoconciencia. Entonces, ¿qué significa eso de la autoconciencia? Y eso es como un cimiento. Piensa que esa es como una base, ¿verdad? Si tú quieres construir un edificio y no le pones una buena base, pues se te va a caer. Y aquí hay algo que es un concepto muy bonito que aquí uno abre otro portal, porque esto es un tema que inclusive lo hemos dado en otras oportunidades aquí en la Universidad del Rosario, y es marca personal. Pero este cimiento tan interesante y tan importante que es trabajar en ti, quiere decir que te tienes que aprender a conocer y desarrollar todos esos autos. Acuérdense de los autos como si fueran vehículos. Autoconciencia, autoconocimiento, y empiezas inclusive hasta la autocrítica. ¿Qué falta? ¿Qué tengo? ¿Cuáles son mis oportunidades de mejora? Y todo eso que pasa allí, porque si tú no conoces eso, ¿cómo vas a generar un plan de acción? Entonces, hablemoslo, la autoconciencia, saber cómo me siento y por qué me estoy sintiendo así. Piensa en ese por qué me estoy sintiendo así y para qué me estoy sintiendo así. Y esto cómo afecta mi rendimiento o mi productividad. Entonces aquí es muy importante la marca personal, porque la marca personal es lo que te hace diferente de los demás. Es esa huella psicológica que dejas en los demás. Eso es lo que te hace visible, auténtico. ¿Cuántos contadores hay egresados que cumplen con estos criterios? ¿Cuántos médicos hay egresados que cumplen con estos criterios? Pero ¿por qué tienes que ser tú el candidato elegido? ¿Pero por qué tienes que ser tú el que vamos a ascender? ¿Pero por qué tienes que ser tú el que me va a agregar valor a mi compañía y vamos a cerrar el negocio contigo? ¿Por qué te quiero a ti y por qué no quiero a otra persona? Porque ya acá hay un diferencial y eso solamente lo proyectas con tu esencia, con tu marca, con tu huella, lo que tú eres. Pero como todo eso se traduce y la raíz de todo esto son tus pensamientos y tus pensamientos están navegando en un mar de emociones, pues ahí está un poco el tema. Ya están entendiendo por dónde vamos. Bien, hablemos ahora de la autogestión. La autogestión es la disciplina. Yo tengo que tener disciplina en la vida, porque si no, no se me va a dar. ¿Qué saco yo con conocerme, saber cuáles son mis oportunidades de mejora? Listo, sé que me falta esto, sé que tengo que trabajar un poco más en esta seguridad, en esto, en X y Y. Todos tenemos oportunidades de mejora. Ni Obama, ni el Papa, nadie es perfecto en el planeta. Entonces, aquí yo ya estoy conociendo cómo estoy, ¿cierto? Como un diagnóstico, pero yo tengo que pasar a la acción, porque si no se va a quedar simplemente en papel, así como pasan las organizaciones, los que son expertos aquí en procesos, procedimientos, calidad, en diagnosticar, pues es que esto mismo lo tienes que aplicar a tu vida, porque si tú no tomas acciones, ¿van a haber resultados? Claro que van a haber resultados, pero no los que esperas. Y entonces después la culpa es de afuera, es del mercado, es del gobierno, es de mi jefe, y resulta que el problema muchas veces soy yo. Entonces, la autogestión, esa disciplina que yo tengo para manejar mis emociones, para poderme controlar, porque si yo no me controlo y tengo solamente impulsos y entonces mando unos WhatsApps como unas flechas así, sumamente impulsivas, y entonces he visto personas así, mandan y mandan una cantidad de cosas y después se arrepienten y las borran. Si las han visto? Como que, pues mira, pero ¿qué fue lo que borró? ¿Qué fue lo que dijo? Pero ya no entiende cómo esas personas son de reactivas todo el tiempo y están contestando, como se dice, literal, con las tres piedras en la mano. Entonces, no es ni quedarte callado, ni guardarte, ni no decir nada. Es mencionarlo, porque tampoco se trata entonces de los que no dicen nada, de los que hacen caso, de los que solamente asumen por no generar un conflicto. Y eso tampoco es asertividad. Entonces, importante que tengamos disciplina para actuar de forma constructiva. Y aquí es clave la resiliencia. La resiliencia es esa capacidad que tienes de levantarte, continuar y perseguir tus deseos, tus sueños y superar esa frustración y superar ese miedo y superar esa ansiedad y no quedarnos ahí con una visión de túnel y no ver para ningún lado. ¿Listo?
¿Que esto es un reto? Sí. ¿Es más fácil lo cómodo? Sí. ¿Es más fácil echarle la culpa al otro? Sí. ¿Es más fácil ser reactivo? Sí. Pero los mejores resultados se dan cuando tú trabajas en ti mismo. Ahora, hablemos de la conciencia social, porque ya empezamos entonces a interactuar con el otro. ¿Qué pasa con la conciencia social? Ese radar de empatía. Aquí el radar es la empatía. Esa empatía. Pero, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué es la empatía? Les pregunto. Escríbanme en el chat. Para ustedes, ¿qué es la empatía? Esa palabra es sumamente importante en la inteligencia emocional. ¿Alguien quiere decirme? Bueno, aquí ya están llegando los comentarios. Ya voy a leer. A ver, bueno. Aquí. Listo. Muchas gracias, Sebastián. Ponerse en los zapatos del otro. Esa es la que más nosotros escuchamos y sobre todo en pandemia, así que no lo reafirmaron, ¿cierto? Y Mariana nos dice la capacidad de sentir las emociones de los demás. Bueno, vamos a aclarar algo sumamente importante, porque de empatía también podríamos hacer una conferencia, una charla en un curso. Y la empatía, Ah, esto que está acá. bueno, aquí hay un micrófono encendido, ¿me ayudan a apagarlo, por favor? Bueno, entonces, la empatía sí tiene que ver con ponerte en el lugar del otro, pero no tienes que sentir necesariamente, o sea, no es sentir las emociones del otro, porque sentirlas es imposible. Tú lo que puedes hacer es comprenderlas, ¿de acuerdo? Conectarte con el otro, comprender esa emoción, pero sentirla es imposible. Entonces, por eso es la diferencia también en algo que se llama simpatía. Y entonces, la diferencia entre empatía y simpatía es que la simpatía es la compasión. Ay, pobrecito. Ay, qué pecadito. Ay, es que llega tarde todo el tiempo, pero ay, es que me cae bien, entonces pues no le hagamos proceso disciplinario, y entonces no, y entonces, oh pobrecito, y la lástima. Normalmente las personas y los seres humanos buscamos los caminos más fáciles y esos atajos mentales, y es que me tengan lástima. Y cuando yo no soy un líder efectivo y cuando no tengo inteligencia emocional, yo no soy empático. Ahí soy simpático y termino permitiendo y termino pasando y entonces ahí yo no estoy haciendo nada eficiente ni por la organización, ni por el área, ni por el equipo, ni por esa persona y tampoco por mi liderazgo. Porque lo que tú tienes es que comprender, preguntar y saber por qué la persona está llegando tarde, hacer un feedback y poder retroalimentar. Como estamos hablando del mundo laboral, no quiero quedar solamente en un proceso de selección, porque ustedes también necesitan manejar sus emociones y comprender sus emociones cuando ya firman el contrato y les entregan un computador, un proceso, un equipo de trabajo y a ver periodo de prueba si es que lo vamos a superar. Nuevamente, a ti te contrataron por el IQ. Pero quien te va a hacer sostenible es tu inteligencia emocional. ¿Cómo te comunicas con la gente? ¿Cómo negocias con un cliente? ¿Cómo interactúas y te conectas con un fit cultural de una compañía que acaba de confiar en ti o de un proyecto que te acabas de ganar? Eso es importante, porque lo del proceso de selección, tips van a encontrar ustedes en todo lado. Entonces, quiero que trascendamos más en la globalidad del mundo corporativo y cómo funciona el mundo laboral. Bien, los que ya tienen su trabajo, tienen su equipo a cargo, ok, bien. Los que están en búsqueda activa, chévere. Los que quieren ser líderes, chévere. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos avanzando por aquí la conciencia social, esa capacidad que nosotros tenemos con esa empatía de comprender las emociones del otro, ¿cierto? Y aquí vamos a tener que interactuar con muchos, como llamamos los stakeholders. Entonces, así como tenemos clientes, tenemos proveedores, piensen que también tienes un cliente interno, tienes tu líder, tienes tus pares, y bueno, todo lo que va pasando a lo largo de un proceso. Y en el proceso de selección tienes muchas interacciones con la persona de recursos humanos, con la persona que te apoyó en el proceso de contratación, con la persona que te hizo el onboarding, con la persona que ya te recibe y te entrega todas sus herramientas de trabajo, con la persona que te acompaña en el plan canguro y demás, y así.
hasta que tienes toda esa interacción con tu equipo, con tus compañeros, con tu líder, con tus clientes internos, externos, etc. Bien, entonces, bueno, por aquí hay otra pregunta. Hoy en día en el mundo laboral, ¿qué pesa más realmente en el momento de escoger un candidato? En el momento de escoger un candidato se tienen que ver los dos escenarios, porque es que este IQ son los esperados y yo no puedo improvisar dependiendo del cargo. Si yo voy a contratar un contador, yo no puedo decir, ah, bueno, no es bueno en impuestos, pero contratemos. Ojo que estoy contratando el contador de la compañía, no el auxiliar contable, ni el analista contable, ni el de cartera. Es el contador de la compañía que tiene que tener la claridad en los impuestos municipales, nacionales, los cálculos, las retenciones. Yo no tiene ningún sentido que esa parte no pese, porque eso lo debes conocer, ¿cierto? Y así para cada uno de los cargos hay unos que no vamos a negociar. Ahora, ¿qué es más fácil? ¿Aprender lo técnico o aprender lo humano? ¿Quién me dice? Acá les pregunto en el chat. ¿Qué es más fácil? Y ya vamos a hablar de la otra parte, cómo se evalúa en un proceso de selección. Lo técnico, dice Diana. ¿Alguien da más? ¿Alguien opina algo diferente? Bueno, efectivamente, Diana, tienes toda la razón. Aprender lo técnico, aunque de pronto tenemos algunas afinidades y a mí se me va mejor con los números o con las letras, sé, pero lo técnico siempre va a ser más fácil de enseñarlo, de transmitirlo y de que nuestro cerebro lo aprenda. Obviamente hay que revisar lo técnico porque si me estás diciendo que aprenda mandarín a que me enseñes a, no sé, otra cosa, pues ahí hay niveles de complejidad, ¿no? Pero a nivel general, dejémoslo que sí es mucho más práctico y más fácil que de pronto contrate el contador, pero el contador no tiene un nivel de Excel óptimo o no maneja el Power BI, que ya migramos a Power BI y necesito que la persona me haga los informes con dashboard, tableros de control y me haga los análisis y los reportes porque yo necesito tomar decisiones estratégicas y yo quiero ver los datos así. Punto final. Esa es una posibilidad. Listo, no tiene ese criterio, acá lo entrenamos. Le pagamos un curso, bla, bla, bla. Pero como el otro escenario es esa parte humana y esa parte tan sensible que inclusive tiene algo afincado en tus valores que yo no voy a negociar. Yo no, así como les decía, no voy a negociar los impuestos en el contador. Yo no voy a negociar la ética profesional. Si tú no la tienes, pues no eres la persona. Si no voy a negociar la puntualidad, no voy a negociar, pues porque es lo mínimo que yo espero, porque eso ya lo aprendiste tú desde muy pequeñito. Entonces, aquí sí hay otro tipo de cosas que vamos a potenciar, que vamos a fortalecer, y por eso existen todas estas formaciones para ustedes. Trabajo en equipo, inteligencia emocional, negociación, comunicación asertiva, liderazgo, porque ustedes no lo tienen seguramente en el nivel esperado y hay que pasar al siguiente nivel, ya sea porque ustedes quieran, porque la empresa lo necesita y por múltiples condiciones debemos trabajar. Bien, entonces, supremamente importante que ustedes vayan mapeando, identificando cuáles de todas mis habilidades, además de la inteligencia emocional, tengo que empezar a trabajar para poder empezar a fortalecer, porque todo eso impacta en lo social. ¿Listo? Entonces cerramos con este tema de esas relaciones y todo lo anterior, cómo influye, y esto hace que yo pueda liderar de una manera mucho más, ay, me quedó un error, mucho más eficiente, mucho más efectiva y inspirar a otros. Los líderes mejor calificados en el mundo laboral, los líderes mayor calificados y mayor apetecidos en los procesos de selección, que yo también evalúe ese criterio, por eso te hacemos un assessment, una entrevista por competencias, cómo piensas, cómo tomas decisiones, aplicamos unas pruebas psicotécnicas, un DISC, entendemos un poco como todo este escenario, pero al final del día esto se ve en el terreno real, en el día a día. ¿Cómo haces con tu equipo? Por eso tenemos esos simuladores, pero al final por eso existen esos periodos de prueba también. Y los resultados, y los KPIs, y los OKRs, los hechos y los datos me tienen que validar que efectivamente transité un buen proceso de selección. Y sobre todo para ustedes, este era el trabajo que yo quería, porque listo, puede que yo chule de todo. Bien, estoy volando con mi equipo, pero yo algo en el fondo digo, esta no era la empresa que yo quería.
este no era el cargo que yo quería ocupar. Y reniego todos los días de mi vida y al final estoy trabajando totalmente desalineado de mi propósito, de mi objetivo, en un camino de empleabilidad que es sumamente responsable y que ustedes son los que toman las decisiones porque a uno no le ponen aquí el contrato, firme el contrato con pistola, uno también selecciona, uno también decide. Claro, entiendo que la situación país, que las condiciones, que las oportunidades, que hay que tomarlas, pero también conecten esto con su propósito. Bien, bueno, voy a resolver esta pregunta y vamos avanzando porque el tiempo nos apremia. Dice por acá, anterior era por eso mismo, porque en unas ofertas puede que tenga 100% de las habilidades técnicas, pero en estas puedes aprender, si tengo experiencia, habilidades blandas, buscan. Ajá. Sin embargo, no es el elegido, entonces realmente hasta qué punto las empresas buscan más allá. Mira, el hecho de que no te seleccionen en un cargo no quiere decir que tú seas malo. Eso es súper importante. No quiere decir que es que entonces yo no sirvo para esto, es que yo no soy bueno. Mira, muchas veces son dos personas y solamente tenemos una vacante. O él es muy bueno, pero estas skills están de pronto muy valorados y necesitamos a alguien que esté un poquito más abajo para poderlo impulsar. O por ciertas características, pero no te lleves que, entonces, ¿ahora qué hago? ¿A qué le tienes que dar más peso? Y lo técnico es supremamente importante en tu rol, en tu cargo, desconociendo cuál es tu profesión, que eso no se va a negociar, porque yo debo estar muy bien en esto. O sea, si yo soy un analista, debo analizar. Si yo soy líder, debo liderar. Entonces, debemos encontrar esa coherencia. Y si no, pues apague y vámonos, porque ahí nos hemos encontrado las organizaciones, las personas de servicio al cliente que atienden mal al cliente. Y me dije, ¿cómo es posible? Es completamente posible porque no tenemos las personas adecuadas en los puestos adecuados. Cada vez más, de nosotros que estamos del otro lado, les decimos, en el mundo laboral, las organizaciones se están enfocando en eso, en darle peso a la persona, al encaje y al encuadre cultural, ese fit cultural donde realmente está alineado con nuestra cultura y este va a ser el lugar que esta persona realmente quiere para trabajar. ¿Bien? Bueno, cuando nos dicen no, ese no, tienes que ir un poco más allá y ojalá puedas entender por qué te dijeron no, cómo esto puede transitar más adelante en un sí. Pero es lo mismo que le digo a los emprendedores, cuando un cliente te dice no, ¿por qué te dijo no? Ahí puedes aprender muchísimo porque puedes recoger un feedback. Ahora, veamos esta parte de acá. ¿En qué pilar crees que tienes tu mayor desafío hoy en día? Quiero que respondan rápidamente en el chat. ¿En qué pilar crees que tienes tu mayor desafío hoy en día? Cuando yo me devuelvo a estos pilares, autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación, en el uno, en el 2, en el 3, en el 4, si quieren escriban allí números. Aquí no voy a cuestionarles, les voy a decir, oye, pero ¿por qué estás ahí, Mateo? Oye, Sebastián, pero ¿por qué no has avanzado? Oye, Mari, no. Aquí es que los que no quieran escribir no pasa nada, llévenselo para ustedes. ¿Dónde tengo mayores oportunidades de mejora? Y empiecen a trabajar en ello. Así como en su rol técnico tienes la capacidad de analizar, diagnosticar una herramienta, un software, un computador físico, tangible, no tangible, porque cada uno de ustedes tiene una destreza especial, también hagan esto con ustedes mismos. Bien, entonces aquí simplemente era la reflexión que se lleven ustedes para que empiecen a trabajar en ese desafío del mundo laboral. Y no se trata de evitar sentir, sino de entender que nuestras emociones son esa brújula que guía esas decisiones y por ende esa productividad y esa empleabilidad, ya sea que estás buscando un ascenso, ya seas que estás buscando un proyecto, ya seas que estás buscando trabajo, bueno, lo que sea, en el momento de desarrollo que en este momento te encuentres. Los procesos de selección o el mundo de la búsqueda de empleo siempre es trabajo. Yo siempre he dicho que buscar trabajo es trabajo y la emoción siempre más presente, de acuerdo a las investigaciones científicas, es la ansiedad. Pero si tú te quedas en esa ansiedad y la ansiedad la tienes así, seguramente a flor de piel en la entrevista, pues no te va a ir bien. Entonces, ¿cómo yo gestiono esa ansiedad?
¿Listo? Bueno, aquí rápidamente porque les voy a dar 4 herramientas para que aprendan ustedes a gestionar su inteligencia emocional. Número 1 se llama el semáforo emocional. Entonces tienes que identificar cuál es el problema, ¿cierto? Porque muchas veces nosotros estamos en pilotos automáticos y no sabemos por qué reaccionamos como reaccionamos. ¿Qué significa el rojo? Paren, deténganse, porque ahí está el pico de la emoción. Y es cuando estamos en rabia, en ira, en pánico, en, mejor dicho, en la tristeza profunda que estudia esto de la depresión. Entonces, paren, no respondan ahí porque la van a embarrar. ¿Y todos hemos pasado por ahí? Absolutamente todos. Entonces, respiremos profundamente y listo. Si ustedes quieren hacerlo en este momento, dicen, ¿cómo se haría ese ejercicio? Respiro, cuento, así se hace. Y esas respiraciones profundas oxigenan tu cerebro y cuando tu cerebro se oxigena, que se alimenta de glucosa y de oxígeno, pues vas a tener la capacidad de pensar mejor. Y no te vas a dejar guiar por esa emoción impulsiva que en ese momento estás teniendo. El amarillo, ¿qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué quiero lograr? Entonces, aquí ya es un poco más la reflexión. ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué estoy así? Si tú no reflexionas para generar un cambio, te quedas en un bucle de solamente me aguanto, contengo la ira, respiro y otra vez me aguanto, contengo la ira, respiro, pero al final siempre vas a estar metido en esa cadena porque siempre vas a estar en ira. ¿Y qué pasa si ya salgo de la ira y mejor me dio mal genio? Sí, estoy enojada, pero vamos a calmarnos y lo vamos a hacer de esta manera. Verde. Responde de forma intencional, alineada a tu rol profesional y a tu objetivo. Y es cuando están los memes que uno dice, me acordé que es que soy mamá, me acordé que es que soy líder, me acordé que es que soy ciudadana, me acordé que es que... Porque sí, uno a veces quiere estallar porque eres un ser humano. Pero recuerda, este semáforo te va a ayudar un montón. ¿Listo? Me pueden tomar una captura porque vamos con la siguiente herramienta. Tómenle captura, por favor, porque es que acá no nos vamos a quedar hablando desde la teoría ni nada, sino que ustedes se lleven las herramientas. Y por eso estamos haciendo las reflexiones, porque esta no es una clase. Si yo estoy con cachucha de docente, seguramente aquí me dan las 10 de la noche explicándoles cosa por cosa. Pero ahorita estoy con mi cachucha de conferencista, entonces tenemos que ser mucho más eficientes y mucho más reflexivos. Tenemos una situación, una emoción, una reacción, un resultado. Eso está dado. ¿Qué pasa si tú recibes vamos a ver este ejemplo rápido, un email a las 7 de la noche de tu jefe pidiéndote un informe para mañana al día siguiente sin avisarte? A mí me pasó algo hoy. Oh, sorpresa, que uno como, ¿lo? ¿Cuál fue mi emoción? Pero entonces me quedo en la ira, me quedo en la ansiedad, me siento, ¿qué hago? Entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo además tenía un compromiso personal, entonces no pude ir a la cena, me tuve que quedar hasta tarde y además enojada y envié el informe sin revisarlo y lo mandé. Y al final entrego un informe, entrego un trabajo en calidad inferior porque tenía una ira. Perdí horas de sueño y el día siguiente mi jefe, además de lo que ya tenía yo de insatisfacción, pues también me jaló las orejas. Más agotamiento y la sensación de que mi trabajo nunca termina, pero no me doy cuenta que yo estoy haciendo parte del problema y no de la solución. Porque si yo hubiera hecho ese informe de una manera distinta, pues que sí, que me toca quedarme hasta tarde, sí, pero lo valido y no lo entrego desde la ira porque va a tener errores y va a tener un reproceso. ¿Listo? Como les dejé esta herramienta, le tomaron captura, así ustedes van a poder ver estos ejemplos y decir, oiga, sí, a mí ya me ha pasado. ¿Y qué tengo que hacer? Respirar, entender, procesar
y gestionar esa emoción. ¿Listo? Aquí rápidamente, ¿qué tenemos por acá? Y es que el 80% de las oportunidades profesionales vienen a través de la gente que confía en ti. ¿Listo? Y aquí, importante, la habilidad, la empatía, y es esta herramienta. Y esta se llama la escucha 70-30. Resulta que en cualquier interacción de la vida es muy importante el network, las relaciones con los demás. Pero yo tengo que aprender a escuchar más y hablar menos. Entonces, por eso la regla. Cuando tú escuchas más, vas a recoger más información y vas a poder hacer una mejor devolución. Y eso te va a generar menos estrés, menos ansiedad, menos emociones de todo eso que de pronto hoy estás sintiendo, y por eso les preguntaba cómo se sintieron en sus trabajos. Porque es que yo estuve disparando todo el día y yo no escuché nada. Entonces no tengo información, cómo proceso, cómo tomo decisiones, porque además las tomo con las emociones. ¿Bien? Y uno cuando quiere resolver un problema y no sabe resolver un problema, uno lo que hace es agrandar el problema. Ya no tienes un problema, tienes dos, tienes tres, tienes cinco. Y esto es una cosa que nunca va a terminar. Entonces, ejemplo de validación. Yo entiendo que ese plazo es estresante para el equipo. Valido la emoción y hacemos una propuesta. ¿Cierto? Esto es un ejemplo. Si yo me comprometo con algo y me lo están exigiendo en un tiempo, yo tengo que aprender a entender esta información, a procesarla y a tomar la mejor decisión y validar esa emoción, no ir a desquitarme con mi equipo de trabajo, a responsabilizarlos por algo que yo como líder tengo que hacer para aquellos que están aprendiendo en el mundo laboral de liderazgo y quieren fortalecer sus habilidades en liderazgo que son sumamente valiosas. ¿Listo? Y vamos con esta última herramienta. Tomen captura también, por favor, y se llama el mapeo de intereses. Ya estamos por cerrar. ¿Listo? Antes de cualquier negociación, piensen en el salario, en el ascenso, en el proyecto, porque yo quiero un salario mejor. Entonces voy a ir a golpearle a mi jefe que me suba el salario. O quiero que me ascienda, por ende me va a subir el salario. Pero a veces la gente quiere solo salario y no quiere ascenso. Yo, pues cuando se da ascenso, se da salario también, ¿no? Y a veces lo que yo quiero es un proyecto. Pero ¿cuál es mi principal interés en lo que yo quiero? Yo tengo que tener claridad qué es lo que yo quiero. Porque si no, yo me voy a frustrar. Me voy a poner muy triste. Me va a dar mucha rabia. ¿Y cuál es el principal interés de lo que la otra persona quiere y espera de mí? Es que yo no puedo ir a pedir salario y aumento con pistola. O yo no puedo ir a decirte, ven, María Angélica, súbeme el salario porque es que mi esposo se quedó sin trabajo, es que cambié los niños del colegio, es que no tengo para el arriendo, es que X, es que Y. Eso no es problema de la compañía. Tú no puedes ir a pedir salario desde la necesidad y desde la victimización. Tú vas a pedir un salario y puede que tengas esos problemas y puede que tus emociones estén alteradas porque estás teniendo esos problemas. Es normal, pero tú tienes que pedir el salario del aumento. ¿Qué has hecho con hechos y con datos? ¿Qué has logrado? ¿Cuáles son esos logros cuantificables en la compañía? ¿Yo qué he hecho por esta compañía y me lo merezco? Y tenemos que aprender a pensar en merecimiento, porque te lo mereces, porque tú no estás mendigando nada, tú te lo mereces. Y si tú tienes eso validado, comprobado, tienes hechos, tienes datos, y ahí no pasa nada, te invito a que revises, seguramente esa no es tu compañía. ¿Listo? Bien, ascenso, lo mismo, proyecto, lo mismo. ¿Y dónde está la zona de acuerdo? Porque es que esto es un gana-gana, no súbame el salario porque quiero que me lo subas. O es que en un proceso de selección también uno dice, cuando están negociando los salarios, el mercado te muestra, es que esto, no, es que yo es, entonces no, negociemos, entendamos y damos esa posibilidad, si es viable. Aquí dice negociar, les dejo este insight, negociar es gestionar emociones y encontrar intereses comunes, no solo posiciones. Y la escucha activa es supremamente importante en estos procesos para poder estar muy alineados. Bien, bueno, y vamos cerrando ya con estas reflexiones y por aquí, ¿qué tenemos?
la verdad oculta en los temas de empleabilidad. ¿Qué pasa con los temas de empleabilidad? Aquí vemos una imagen donde está, y esto ha sido tema de conversación, les puede representar la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Les quiero decir que tranquilos, que sí, que se van a reemplazar los trabajos por la inteligencia emocional, que se van a acabar muchos cargos, posiblemente sí, pero también van a ser muchos otros cargos, van a nacer muchos más, muchísimos más. Mis hijos van a ocupar cargos que hoy en día no existen, no se han creado. Entonces, tranquilos, el mundo cambia, el cambio es implacable, si no estaríamos todavía en las cavernas. Entonces, a ti no te va a quitar el trabajo una persona que, la inteligencia artificial es la que te va a quitar el trabajo, perdona, te lo va a quitar una persona que sí la sepa usar. Y esa es la reflexión. Salir de la zona de confort, de esa comunidad, de esa relajación, de esa calma, que tengo que despertar y ponerme en un estado más dinámico, más proactivo y empezar a hacer otro tipo de cosas que solamente los seres humanos con nuestras emociones podemos lograr esos resultados. Bien, bueno, y por aquí cierro con esta frase. La inteligencia emocional no es una meta, es la forma en que navegas hacia tus metas. Es decir, la inteligencia emocional no es el fin, es el medio por el cual alcanzas tus resultados. Recuerden que todo empieza en su mente. Y ese activo más valioso, la buena noticia para todos, y cierro con esto, es que está en su mente. ¿Listo? Muchas gracias, María Angélica. Bueno, nos pasamos los 5 minutos casi que de arranque, entonces estamos bien ahí de tiempo. Y por favor, respondo sus preguntas, sus comentarios, si nos quieren escribir por acá. Les dejo nuestro template aquí por acá con nuestros datos. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran en Instagram como consentido.team y en LinkedIn como consentido para más contenido de valor, información que ustedes quieran saber sobre el mundo laboral, etc. Entonces, bueno, aquí ya voy a leer aquí los comentarios y nos vamos despidiendo porque yo sé que el tema da para mucho y quisiéramos estar aquí resolviendo más dudas. Voy a empezar rápidamente hacia atrás. ¿Qué libros nos recomienda sobre inteligencia emocional? Bueno, no solo inteligencia emocional, sino varios temas. Hay uno que se llama Persona Vitamina de Marian Rojas Iztapé, súper recomendado, bestseller. Es una conferencista TED, investigadora, psiquiatra. Bueno, su padre también lo es, así que súper interesantes los libros de Marian Rojas Estapé, los pueden buscar porque las emociones se contagian y ella lo habla en su libro. El libro de el señor Goleman de inteligencia emocional, así lo encuentran. ¿Listo? Mucho contenido de valor de Mario Alonso Puig, que estuvo hace pocos días dictando una conferencia acá en Colombia. También habla muchísimo de emociones. Sus podcasts también pueden consumirlos. De verdad, súper, súper valioso que sigan inspirándose con esto. ¿Cómo combatir el autosabotaje? Los no, que no baje la confianza en uno mismo. Mira, el punto de partida y la fase cero se llama creer en ti. Si tú crees en ti, no hay poder humano que los otros no puedan decir, no creo en ti, si no es acá, será en otro lado, si no se resta el negocio acá, lo cierro en otro lado, si acá no me contratan en otro lado, pero el punto de partida. El autosabotaje lo trabajas con PNL, tienes que investigar y pronto si puedes profundizar sobre la programación neurolingüística, mucho coaching, no tanto mentoring, sino coaching, también te ayuda muchísimo a entender. Y bueno, toda esta información que te estoy dando, también de conocerte a ti mismo, te va a ayudar a aclarar un poquito la mente y a ganar esa confianza en ustedes mismos. Bueno, no, ustedes, de verdad, nosotros muy felices desde el equipo por aquí estar con ustedes. Y bueno, seguir aquí conectados. Muchas gracias, María Angélica, y a todas las personas que estuvieron por aquí. Seguimos en contacto y nosotros felices de seguir por aquí acompañándolos. La procrastinación es cuando tú reprogramas algo, como que lo aplazas y lo vas moviendo y lo vas moviendo y al final no lo haces. Y la precrastinación sí lo estás haciendo, pero no lo estás haciendo bien. Entonces no estás haciendo algo bien hecho y no estás siendo eficaz, eficiente y como es en calidad, la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Tenemos que lograr cumplir eso, hacer las cosas bien en el menor tiempo posible,
pero tener un buen resultado. ¿Listo? Bueno, muchas gracias nuevamente a Muchas todos, María gracias. Angélica, saludos a todos y nos vemos en nuestra próxima oportunidad. Chao, Vale, chao. María Claudia, muchas gracias y muchas gracias a todos los que participaron el día de hoy. Que tengan una excelente tarde. Bueno, bye, Hasta chao, luego. chao.